Y sin más vamos a dejar que nuestro hermano Luis nos pase la palabra, poner oídos atentos. Por favor, si hay algún móvil por ahí encendido, apagarlo, si se habían olvidado. Amén. Hermano, buenos días, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Señor y Padre amado, gracias una vez más por el poder estar aquí, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, ser un instrumento tuyo, Señor. Así tú lo has querido y te lo agradezco, Señor. Solamente te pido que me ayudes cada vez más y a poderte ser digno, Señor. Sé que todo proviene de ti. Señor, habla a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Eres tú, Dios mío, bien ha dicho el hermano, para que nos pase el mensaje, para que nos pase la palabra, porque simplemente hago eso, Señor. Eso es lo que quiero hacer. Gracias, papá. Bendícenos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y ponía como título al mensaje de esta mañana: responsabilidades de un hijo o de una hija de Dios. Amén. Amén. ¿Sabíais que el ser hijo de Dios conlleva responsabilidades? ¿Verdad? Lo digo porque a veces parece ser como que... Yo creo que esto viene desde pues nuestro principio, ¿no? En nuestra naturaleza. Parece ser que como que solamente nosotros merecemos algo, ¿no? Lo que sea. Recibir, o que nos den, o que hagan cosas con nosotros, o un montón de esas cosas, ¿no? Mientras que parece que nos olvidamos que nosotros también tenemos responsabilidades y obligaciones. Las mismas que, no las mismas, pero así también responsabilidades que podemos tener en nuestro hogar, en nuestra casa, en el seno de una familia, en el trabajo en donde tú estás, en el sitio donde tú te desempeñas. Amén. Hay una responsabilidad. Nosotros no podemos pensar que solamente podemos o estamos aquí para que nos den y solamente recibir. Para con Dios aún todavía es mucho más. Y nosotros, los hijos de Dios, digo los hijos de Dios porque los que no, pues no pueden ser conscientes de eso, ¿no? Y también podrían decir: yo qué obligación o qué responsabilidad tengo para con tu Dios o para con este Dios del que tú nos hablas. Pero más nosotros los que nos reconocemos hijos de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, pues hemos de saber que tenemos responsabilidades y obligaciones. Que nuestra vida no está solo como para vivirla y un día venir, si es que, el domingo a la iglesia y ya está. Miqueas, en el capítulo 6 y el verso 8, por cierto, una de nuestras responsabilidades y obligaciones y derechos también es leer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios. Porque si alguien que dice ser hijo de Dios y no se interesa en lo que Dios dice, pues como que ya parte de un grave error, ¿no? Es como cuando alguien te quiere hablar, ¿verdad? O tú quieres hablar a la otra persona, tú necesitas que la otra persona te preste atención, ¿sí o no? Porque como que si tú estás hablándole a alguien y la otra persona está mirando para otro lado o está haciendo otras cosas, ¿verdad? Tú vas a decir: pero bueno, escúchame un momento, ¿no? Préstame atención. Te vas a sentir como que no le interesa lo que tú le estás hablando, ¿verdad? Pues para con Dios es lo mismo. Si nosotros pasamos de tener una Biblia, pasamos de interesarnos en lo que Dios dice, en lo que Dios quiere hablarnos, amén, entonces pues
como que ya estamos empezando mal nuestra vida cristiana. De hecho, yo pues podría decir que si no nos interesamos en lo que Dios dice, es que no creemos en Dios. No nos interesa lo que Dios dice para nuestras vidas. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, y con esto también quiere decir mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. Y dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Y dice: solamente hacer justicia y amar misericordia, dice, y humillarte ante tu Dios. Amén. Por ahí podemos empezar. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué pide de nosotros? Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 nos da, o encontramos aquí el primer mandamiento. Cuando dice mandamiento, nosotros debemos de entender que pues es una obligación nuestra, una responsabilidad nuestra. Y empieza así, dice: oye Israel, o a nosotros, Jehová, nuestro Dios, dice, Jehová uno es. Amén. ¿Podría repetir el Sí, Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4. Y empieza así: oye, dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿O quiere darnos a entender? Que existe un solo Dios. Amén, aleluya, no hay ninguno más. Partamos de allí en nuestro corazón. No podemos idolatrar a ningún otro, sino al único. Y con estas palabras quiere dejar bien en claro. Deuteronomio, el verso 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. Y en esa obligación y responsabilidad también me siento yo, de enseñar los estatutos, los mandamientos, los decretos de Dios para con nuestras vidas. Pero esta no es una obligación solamente de un pastor. Vamos a seguir leyendo. Dice: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, dice, que yo te mando. Y dice a continuación: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Dice así. O sea, esto que viene a ser el nieto, ¿no? Era lo que Pedro decía en esta mañana: yo he traído a mis nietas aquí para que escuchen la palabra de Dios. Amén. Para que sientan, para que piensen, ¿no? Y como Pedro decía, y como la palabra de Dios dice, que estamos en esa obligación y en esa responsabilidad nuestra de hacerlo, porque es un mandamiento de Dios para nosotros. Y es algo que, pues bueno, muchas veces nosotros pasamos de ello. Dices: pues bueno, yo voy a la iglesia y con esto ya cumplo. Pero lo que Dios quiere, no solamente quiere que tú conozcas a Dios, sino que también tus hijos y los hijos de tus hijos. Y dice: y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Dice: todos los días de tu vida. Y también hay aquí una recompensa, dice: para que tus días sean prolongados. Amén. Mira, nuestro Dios es tan maravilloso que no solamente manda, sino que en su mandamiento hay una recompensa. Dice: para que tus días sean prolongados, ¿no?
Dice, oye pues, dice, oh Israel, o pon tu nombre, y dice, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, dice. Amén. Para que te vaya bien en la tierra. Verás, yo sé que muchas veces nos pasan cosas y nos ocurren cosas y esto, y uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Será? ¿No será porque estamos faltando a los mandamientos de Dios en nuestra vida? ¿Cómo vamos a querer que nos vaya bien si nosotros no estamos obedeciendo a Dios? Dice, y cuida de ponerlos por obra, dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. También dice, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, dice. Amén. Nuevamente dice, oye. Esto también es un mandamiento, oye. Y a mí me llama la atención esto, porque es como cuando un padre le está diciendo a su hijo, oye, escucha, ¿me oyes? ¿No? Aquí yo sé que hay padres, madres aquí, y bueno, también somos hijos, ¿no? ¿Y cómo hablan los padres a los hijos? O cómo, oye, ¿pero me oyes? ¿Pero me estás oyendo? ¿Me estás escuchando? ¿Verdad? Pues Dios habla así a nuestras vidas, dice, oye, nuevamente, ¿no? Oye. Jehová nuestro Dios, dice, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice así. Yo con esto entiendo que debe de ser con todo mi ser, con todo lo que yo soy. Es decir, pues sin reservas, ¿no? Y el amor tiene que ser así. ¿A quién le gusta que le amen a medias? A nadie. Nosotros como seres humanos, que de hecho, pues bueno, hablemos así en un matrimonio o en un algo que son cosas, incluso el amor de padre a hijos o de hijos a padres, ¿no? Tiene que ser honesto, tiene que ser verdadero. Tiene que ser del todo entregado. No una parte, no solamente cuando venimos a la iglesia, si es que venimos a la iglesia. No solamente en momentos puntuales, sino tiene que ser constante, honesto, real, puro. Cuando digo puro, cuando digo honesto, cuando esto significa que no tiene que ser solo por interés, ¿verdad? O solo cuando necesito, o solo cuando no, sino que yo he notado que nosotros los seres humanos, claro, como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos cosas del Señor en nuestras vidas y a ninguno de nosotros nos gusta que sea algo a medias, ¿no? Hasta los malos muy malos, ¿no? Hasta en las mafias tiene que ser todo o nada. No a mitad, no a medias, ¿no? No interesado. Tenemos los hombres esos códigos de lealtad, ¿no? De honestidad, porque está ahí, es parte de nosotros. Porque Dios lo quiso así, Dios lo puso así en nuestras vidas. ¿Y cómo no vamos a hacer nosotros conciencia de ello? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. O sea, esto no tienes que olvidar, no puedes olvidar esto. Y para que no te olvides, dice así, y las repetirás a tus hijos. Amén. ¿Cuántas?
y las repetirás, dice. Yo me doy cuenta que tengo que repetir una y otra vez la palabra de Dios, los mandamientos, esto, aquello, la voluntad de Dios, esto. ¿Y cuántas veces? Una y otra vez. No te canses de hacerlo. Si tus hijos o las personas que, a quien tú tengas esa responsabilidad de hablarles al Señor, de Dios, no desmayes, ¿no? O vuelve a coger fuerzas y háblales y diles: mira, Jehová, nuestro Dios, uno es, y sus mandamientos son estos y aquellos. No lo des por perdido. Y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Qué es esto? ¿No es esto otra cosa más que el Evangelio? El evangelizar, el hablar a la gente, a las personas de Dios, de quién es Él. Esto es una obligación, es un mandamiento nuestro, es algo que nosotros tenemos que ponernos manos a la obra. No podemos pasar como personas desapercibidas, ¿no? Como si no fuéramos, o más bien como si fuéramos uno más. Y andando por el camino, dice, y al acostarte y cuando te levantes. Esto yo lo entiendo que es constante, tiene que ser parte de ti. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, dice así, ¿no? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice así. O sea, constante, ¿no? Yo me acuerdo una vez en Madrid, en la central de Remar, es un edificio y es algo muy grande en donde habíamos mucha gente, muchas personas, y había un hombre que se encargaba del orden de los alrededores del este, se llama Jacinto, y él se ataba una radio aquí en la cintura y todo el tiempo estaba con alabanzas y con prédicas y con la palabra, y él estaba a su manera, ¿no? Y a su esto, y un día viene un cliente, una persona, porque también tenemos tiendas ahí, todo esto, y viene y dice: oye, pero vosotros no os cansáis de estar escuchando todo el tiempo y todo el rato y de tener todo el tiempo presente a Dios, al Dios, a esto, a aquello. No lo entendía, pero yo sí entendía a ese hombre, que él no solamente cumplía con la obligación, sino que también se complacía, se disfrutaba de estar en la presencia de Dios, de escuchar la palabra, de escuchar su voz. Él era constante y él no se avergonzaba. Y él porque él lo que tenía que hacer era barrer, limpiar, y él era constante, y los clientes entraban, salían, no esto, aquello. Pero viene uno y dice: pero no nos cansáis, no estáis y digo: no, porque Él es nuestro Dios, no porque ese es nuestro mandamiento, no porque esa es nuestra necesidad. Así que dice: y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales, dice, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. O sea, es algo para mí constante, ¿no? Y yo me doy cuenta por qué el Señor manda esto que hagamos. ¿Sabes por qué? Porque somos muy de olvidar rápidamente. Somos muy de dejar las cosas del Señor atrás, a un lado. Así que, hermanos, nosotros tenemos nuestra responsabilidad, primeramente para con Dios. Amén. Nuestra obligación, primeramente para con Él. Amarás al Señor tu Dios, dice, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Por otro lado, también alguno quizá esté pensando:
como pensaba este hombre, y decir, pero bueno, es que todo el rato, es que todo el tiempo, es que todo el tal, o cosas de esas. Bueno, mira que dice amarás. Y aunque es un mandamiento, y aunque es una obligación, pero Dios, Él es consciente y sabe que nosotros, o más bien que el amor o el amar, ¿a quién le gusta o quién quisiera sentirse obligado a amar? Nadie, ¿verdad? Pero Dios menciona esta palabra de amar, y es como tiene que ser para con el Señor. O sea, nadie puede hacer algo de todo corazón si no hay amor allí. Nadie puede entregar todas sus fuerzas a algo, a alguien, si no hay amor ahí. Nadie se puede comprometer en cumplir tales y tales mandamientos si no hay amor ahí. Es como el pacto que hace un hombre y una mujer cuando se van a casar. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué se van a comprometer en estar todos los días de su vida juntos si no es por amor? Pero lo quieren poner por escrito, por mandamiento, por ley. Amén. Pero es así la relación como nosotros debemos de tener para con nuestro Dios. Es así el pacto que nosotros deberíamos hacer por amor. Pero sí, una vez que tú te has comprometido, por supuesto que es una obligación. Por supuesto que es un mandamiento, ¿no? Claro que sí. Porque en tu corazón ese amor que tú tienes no te va a dejar. En el caso de un hombre y una mujer, fallarle, incumplir esos votos o esos, ¿no?, que tú hayas hecho para con Dios. Entonces, por eso es por amor. Por eso dice amarás. Tenemos obligaciones y responsabilidades, hermanos, para con Dios. Mateo 5:14, que también el hermano lo mencionó y luego también vi que el hermano lo puso. Estas son palabras del Señor Jesús que dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, nosotros tenemos, al ser una luz, nosotros no podemos escondernos. Nosotros no podemos pasar de ser quien somos. Hemos de ser esa luz. Tenemos la responsabilidad también de cumplir el segundo mandamiento que Dios nos da y que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segunda de Samuel, el capítulo 9 y del verso 1 al 10. Estas son las palabras de David cuando ascendió al trono de Israel, cuando vino a ser rey. Antes de ese momento, él lo único que hacía era huir para poder salvaguardar su vida, escapar, intentar sobrevivir cada día. Pero llegó un momento en que, por la voluntad de Dios y por su gracia, David vino a ser un rey. Y David
dice estas palabras: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Dice, por amor de Jonatán. Y me venía al corazón estas palabras que dice David. David cuando llegó al trono, cuando por fin salió de la angustia, la desesperación, del peligro de muerte en el cual él estaba pasando, lo siguiente que vino a su corazón era hacer misericordia con aquel que necesitaba. Con aquel que no estaba en la misma condición de suya. Así que dice la palabra de Dios: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Constantemente se me vienen estas palabras a mi corazón. ¿Recordáis qué pide Jehová de nosotros? Dice: amar misericordia. Hemos de nosotros no solamente estar pensando en qué podemos recibir, qué podemos pillar, qué nos pueden dar, todas esas cosas, ¿verdad? Sino más bien el pensar en qué o a quién puedo yo hacer misericordia. ¿A quién puedo yo ayudar? ¿Quién o qué persona necesita mi ayuda, no? ¿De qué manera? Esto se ha hecho parte de mis constantes oraciones, de saber Señor, ¿cómo puedo yo bendecir a esta persona? ¿Cómo puedo ayudar yo a esta persona, Señor? ¿De qué manera puedo pues bueno, en la situación en la que se encuentre, ¿no? Y estas que sean tus oraciones: Dios mío, ¿qué puedo hacer? Dice, el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, y dice, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, según dicen, que era como un barrio, un sitio, un lugar en donde la mayoría de gente que vivía ahí era muy miserable, ¿no? Y vino, dice, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, le dice así. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Amén. Esa fue la misericordia que hizo él. Él dijo: yo me voy a ocupar de ti. Yo voy a ver por ti hasta el último día de tus vidas. Yo te voy a ayudar, yo voy a cuidar de ti. Tú vas a comer a mi mesa. No te va a faltar pan. De lo que yo tenga, tú vas a comer. ¿Veis? ¿Veis el corazón? ¿Ves el mandamiento, pero también la responsabilidad, pero también la misericordia? Y todos nosotros somos llamados a hacer misericordia. No solo esperemos recibir y que nos den y que nos den y que por ahí vamos por donde puedo pillar y por donde puedo esto. Nosotros como hijos de Dios tenemos obligaciones y responsabilidades. Y no podemos pasar nuestra vida solo esperando que Dios nos dé.
y que Dios haga. Cuando nosotros también podemos hacer misericordia, cuando nosotros también podemos bendecir. Mateo capítulo 5, del verso 43 al 48. Quizá estas palabras de este mandamiento y esta obligación nuestra sea una de las cosas que más nos cueste hacer. Quizá. Pero si lo hacemos por amor a Dios, por amor al Hijo de Dios, por amor a aquel que dio su vida por nosotros, por amor a aquel que cuando nosotros estamos en necesidad, Él nos oye. Por amor a aquel que ha roto nuestras cadenas, que ha cambiado nuestro lamento en baile. Por amor a aquel que nos ama aún a pesar de cómo nosotros somos. Mateo capítulo 5 del verso 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, dice, y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos, dice, de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Sabes? Realmente es ahí cuando Dios está contándonos como sus hijos. Yo lo entiendo así. Es ahí cuando el Señor se goza de nosotros y dice, sí, este es mi hijo. Este es mi hijo que a pesar de las cosas que está pasando, que a pesar de cómo está siendo tratado, Él no está respondiendo mal al mal que le están dando. Él no está actuando con preferencia tan solamente a aquellos que le caen bien o a aquellos que son buenos con Él. Porque dice, porque si amáis un poco más adelante a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Esto quiere decir aquellos que, no creían en el Señor. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice. Esto es como decir solo al que te cae bien, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hacéis de más? Hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué mérito tiene si nosotros solamente nos comportamos bien con los que nos caen bien? Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Y esto es un mandamiento del Señor. Sed pues vosotros perfectos, dice. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos excusamos en nuestras nuestras debilidades o en nuestro, dices, no, es que yo no soy perfecto. No, es que yo no tal. Pero Dios, Él dice, sed pues vosotros perfectos. Si no fuera una cosa posible, el Señor no nos lo mandaría. No pediría algo así. Pero la perfección no viene en ese ser humano que mide 1,90, 1,80, ojos azules, rubio, atlético, o una mujer pues con esas características, una perfección de esas que... No, la perfección para Dios es aquel que aún, a pesar de estarla pasando mal, decide hacer
la voluntad de Dios, decide agradar a Dios. Esa es la perfección en nuestras vidas. Sed pues, dice, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, dice, es perfecto. Amén. Responsabilidades, obligaciones que tenemos nosotros para con Dios y para con nuestro prójimo. Esto es algo que nosotros no podemos olvidar. Vamos a ponernos de pie. Es algo que debemos hacer. Buscar a quién podemos hacer nosotros misericordia. Llévate esto en tu corazón y dices, bueno, ¿a quién yo puedo? ¿No? ¿Quién está quizás en menor condición que yo? Esta persona tal vez necesita, y bueno, y si a lo mejor dices económicamente yo no me, pero viste que muchas veces hay personas que necesitan una palabra de ánimo, un abrazo, ¿verdad? Un consuelo. Personas que bueno, lo mismo están equivocados, errados, no sé, igual a lo mejor están extraviados, pecando de esto y tal manera, y tú puedes ir a decirle, mira, hay un Dios. Hay un Dios. Jesucristo murió por tus pecados. Puedes rectificar, puedes corregir, puedes dejar de... Hablaba yo con alguien hace poco y le decía, mira, porque bueno, él vive en la situación más humillante y más miserable y nosotros solemos llevarle comida. Y yo le digo, mira, que sepas que este no es el fin de tu camino. Aquí no se acaba tu vida. Quizás por causa de tal y tal situación, lo que sea, tú has venido a parar aquí, pero aquí no se acaba tu vida.